Y bien, estamos con Aida García Naranjo, vocera de Gana Perú. Aida, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, comencemos con esta denuncia formulada por un informe de Univisión, específicamente el subsecretario de Estado norteamericano Roger Noriega, ex secretario de Estado. Una denuncia muy grave en el sentido de que en los últimos 6 meses ingresaron al Perú 12 millones de dólares para financiar la campaña de Gana Perú, de Ollanta Humala. Claro, no ha mostrado pruebas, sino fuentes de inteligencia, etcétera, y la denuncia llega a último minuto. Entonces, claro, sin embargo, muestra nombres, personas, detalles, en fin, señala estas cosas. Y efectivamente uno nota que la campaña de Ollanta Humala ha sido pues muy nutrida en cuanto a recursos, ¿no? Hemos visto estos viajes en avión privado por todo el Perú, en fin, regalos en todas partes, la publicidad en todo el Perú, además, en todos los canales, radios del interior del país. En fin, se ha gastado mucha plata. Y uno se pregunta de dónde viene, ¿no? Porque Ollanta Humala no pertenece al sector pues millonario del país, ¿no? ¿Qué respuesta tienen? A diferencia de la candidata de los ricos, para empezar, no comparto yo el criterio de que el candidato de Gana Perú haya ganado más que la candidata de la dictadura. No lo comparto, y entonces hay que ser objetivos, que haya gastado. Miremos las cuentas, cuando el conjunto de las cuentas sean presentadas, cuando culmine la segunda vuelta, y eso nos permitirá saber cuántos minutos pues de televisión y cuántos programas hubo de televisión, lo que pagó ella y los que pagaron otros. Porque está claro que hay otros que pagaron campañas de demolición contra Ollanta Humala y que no estarán en las cuentas de la OMPE, pero que también los tendríamos que contabilizar. Entonces no comparto la apreciación de que de un lado se gastó muchísimo más y del otro lado solo tuvimos rifas millonarias. Eso pues es una burla al país, ¿no? Nosotros jamás, ojalá me tocara a mí una rifa de 2 millones de dólares. Sería contenta, sería feliz en este país. En la segunda vuelta, Keiko Fujimori ha contado con más recursos, evidentemente, de empresas, etcétera. Pero Ollanta Humala, ¿de dónde ha sacado el dinero? Esa es la pregunta, pero, ¿no? Jaime, ¿qué respuesta hay para eso? Abrir la página web de la OMPE y mirar el conjunto de donantes y de aportantes. Es mucho más que eso, mucho más lo que se ha declarado, es mucho más que lo que se ha declarado, ¿no? La OMPE tendrá pues que verificar si esto es así, si esto no es así. Los informes están presentados, los documentos están, basta con abrir la página web. No tiene sentido discutir un tema efectivamente que es verificable en los organismos estatales, en los organismos electorales, ¿no? Ese además no iba a ser el tema de nuestra entrevista. Bueno, entonces creo que está claro de que, en primer lugar, frente al tema referido, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Ninguna prueba. Es decir, primero no hay una denuncia. En el mundo hay justicia nacional y justicia internacional. ¿Dónde está la denuncia del señor Noriega? No la he visto. ¿Dónde está presentada? ¿En qué instancia está presentada? Papeles, es un informe en una entrevista. Bueno, pero de un periodista muy reputado a nivel internacional, ¿no? El periodista no está en cuestión. El periodista no tiene por qué no levantar información que puede recoger de diferentes fuentes, y se presentó una de una fuente, no tiene por qué no presentar otra. Acá el tema es cuestionar efectivamente al informante. Primero, el informante no ha hecho ninguna denuncia en ninguna instancia. Segundo, no es ningún funcionario, es un exfuncionario. Y tercero, yo no sé si te has tomado el tiempo de saber quién es él. Pero es una denuncia que no es una denuncia penal, es una denuncia política. Sí, pero está diciendo, respaldada en ninguna prueba. Digamos, porque las denuncias políticas también se pueden respaldar en pruebas. Sería muy grave que la campaña ninguna prueba. Sería muy grave pues que la campaña esté financiada por Hugo Chávez. Sería muy grave. Porque quedaría, si fuera elegido, enfeudado, ¿no? Para que esto fuera así, habría que demostrarlo. Habría que demostrarlo. Y cualquier denuncia política tiene que tener también pruebas que ese señor no tiene pruebas. Más bien contra él hay procesos judiciales abiertos. Porque ese señor Noriega efectivamente estuvo vinculado a lo que es la compra, venta y tráfico de armas. Este señor está vinculado al núcleo Bush, al núcleo guerrerista, vinculado efectivamente a las campañas de guerras, y es responsable de la lucha de los contras en Nicaragua para derrocar gobiernos. Al núcleo guerrerista, esa era la frase de Chávez. Pero psicosis, Chávez lo llamaba guerrerista. La tormenta del desierto, ¿qué cosa fue sino una guerra y una segunda invasión a Irak? Digamos, entonces, digo que la palabra la usó
periodista. la palabra la usó Chávez. Bueno, ¿no? Pero él usa pues Bueno. el castellano igual que nosotros. Tú tendrás cantidad de palabras iguales que las de Chávez. Ese no puede ser el tema. Está la otra investigación de Pablo O'Brien, que es un periodista con mucho también prestigio, con mucho prestigio, sobre cupos del narcotráfico pagados a Ollanta-Humala, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizaron estos cupos? ¿Cuándo? El año 92, no recuerdo Sí, exactamente ¿y este cuánto señor se demoró 19 años para presentar la denuncia? Y la presentó un día antes de que acabe la propaganda lo ha empezado electoral. a investigar en los últimos años, ¿no? Sí, pero ¿cuándo sale esta noticia? Hoy día podemos ver varios medios igualitos en sus carátulas, ¿no es cierto? Estamos ante una estrategia de campaña, estamos ante el Plan Sábana, estamos ante parte de la guerra sucia. Y una persona que tiene información del 92, la saca el último día de la campaña del 2011. Es una burla. Pues bueno, es una burla. Él ha estado buscando un medio que le publique esto. Y los medios se han demorado 19 años. Desde hace un mes. No, él ha comenzado la investigación el año 2006. ¿No? Se ha metido al tema del narcotráfico recién en el 2006 y poco a poco ha ido investigando hasta que ha encontrado, estos son 5 testimonios que hay en esta investigación. Lo tenía listo hace un mes, ha ido a varios programas de televisión y a medios que no han querido publicar el tema. Pero el tema no es el periodista, el tema no es O'Brien, el tema es el testigo. El tema es un testigo que no tiene nada que mostrar, el tema es un testigo indudablemente que habla después de 19 años, el tema es un testigo que se pronuncia un día antes de que culmine la campaña electoral pública. Son 5. Pero en fin, ha cruzado la información y son 5 testigos. Estamos ante una guerra sucia con la que está acabando esa campaña electoral. Esta es una denuncia concreta, ¿no? No es guerra sucia, una denuncia concreta. ¿A dónde ha sido presentada la denuncia? En un medio, en un diario. Entonces luego es una información, no es una denuncia. Bueno, es una denuncia periodística. Bueno, pero ¿no? Podemos mirar cómo son denuncias periodísticas, muchas pues de las carátulas de los medios de comunicación. Entonces, si hay pruebas. Digamos, yo he escuchado también acá Premier, ministro de Economía, que ha hecho que ha visto maletas. Mire, yo no era vocera antes, pero hay personas que si eran premieres y que si eran ministros de Economía. Si vieron todo eso, ¿dónde estaban? Pintadas, ellos que nos representan, ¿por qué no intervinieron en su tiempo? Entonces, los derrotados de la campaña, indudablemente que están sacando hoy día sus últimas armas porque están derrotados. Esa es la realidad. Esa es la realidad, Jaime. Puede ser. Entonces, asumamos la posibilidad de que gane Ollanta-Humala las elecciones. ¿Qué va a pasar para ir al tema, digamos, que de nos fondo, ha motivado la entrevista? El tema de la conflictividad, de los conflictos crecientes que hay en el país por los temas mineros y otras causas. La impresión que hay es que, digamos, hay las dirigencias, si ganara Ollanta-Humala, las dirigencias radicales y muchos pueblos se van a sentir empoderados, seguramente, ¿no? Y el nivel de las demandas, de los conflictos va a subir porque van a sentir el respaldo, digamos, eventualmente del gobierno, y si lo reciben, pues entonces la conflictividad se puede agravar mucho. ¿Cómo manejar eso? Yo creo que tú y yo queremos que no haya conflictividad y que haya tranquilidad, que haya paz social y que haya gobernabilidad democrática en el país, ¿no? García entró a su gobierno con 86 conflictos sociales. Según la Defensoría, sale en estos momentos con 234 o 233, decía hoy día, en el informe 2011, la Defensoría del Pueblo. Los informes de otros investigadores nos hablan de una conflictividad social mucho mayor. Entonces, no es porque viene Ollanta-Humala que hay conflictividad. García nos ha dejado una conflictividad enorme. Entró con un núcleo de conflicto social que todo está documentado. Te remito al informe de conflictos sociales del año 86 y a los informes preparados por otros expertos como Víctor Caballero. Eso ya lo sabemos. La pregunta es, pero no, ¿cómo se va a manejar tú refieres que si entra Ollanta habrá más conflicto social? Y más bien porque está García es que hay más conflicto social. No es al revés. Uno, creo que el gran mensaje que ha dado Ollanta-Humala es plantear tregua a Puno, y esta tregua se ha producido en Puno. ¿No es cierto? Lo primero, ¿hay efectivamente un sentido de responsabilidad? Por supuesto que sí. Para mí, el gran mensaje que ha dado Ollanta-Humala, más allá de otras promesas de carácter, digamos, social o de carácter económico, tiene que ver con una estrategia de diálogo y tiene que ver con una estrategia de nuevo consenso.
Eso es fundamental en el país, eso es fundamental. Yo particularmente creo que si el conjunto de sectores sociales respaldan en esos momentos a Ollanta Humala, van a ingresar a una estrategia de diálogo. El país Pero necesita una estrategia de diálogo, pero no un crees que nuevo van a consenso basado en el diálogo. más bien se van a movilizar para, digamos, de alguna manera se van a sentir respaldados, empoderados y van a levantar sus niveles de demanda y de movilización. Las personas, Eso Jaime, me quieren imagino dar que eso es lo que... solución a sus conflictos. Las personas no quieren vivir en conflicto interno. Lo primero es que cuando yo te digo el Perú requiere una estrategia del diálogo, tenemos que superar, digamos, la cultura del discurso de la violencia. García tenía un discurso violentista que ha hecho crecer el conflicto social. Es un discurso violentista cuando los maestros en la huelga del SUTEP le dijo sinvergüenzas y comechados. Y en el discurso presidencial dijo, si alguien se sintió afectado, efectivamente, en fin, que sientan que efectivamente esa norma ni siquiera pide disculpas. Se habló del perro del hortelano, sí. Se habló de los ciudadanos de segunda categoría. Te traigo una frase célebre, así como aquellas de a los que les gusta el verbo disparar, que también pues son parte de la cultura de la violencia. Mi instrucción es que saquen a patadas a todos estos. Si son apristas, de 2 patadas. Alan García Pérez, presidente de la República. Declaraciones de Alan García, a quien califica de imbéciles a los funcionarios estatales. Diario El Comercio, 17 de abril 2008. Entonces, eso es una cultura de violencia. Bueno, eso es lo primero que el Estado tiene que resolver. Es cierto que la famosa tesis del síndrome del perro del hortelano fue una provocación que solamente, digamos, produjo problemas. Y ese verbo de violencia también. Así es, de acuerdo, pero en el año 2007 o 2008 se formó esta coordinadora política social, sí, en la cual participó el Partido Socialista. Y seguimos participando. Y siguen participando, que organizó casi una insurrección, en donde postulaban la renuncia del presidente de la República, la convocatoria a una asamblea constituyente, la refundación del país, etcétera, etcétera. Es decir, el camino bolivariano, el camino que conocemos. Eso estaba en la plataforma y realmente movilizaron y generaron muchísimos conflictos. Entonces, yo creo que la pregunta es, si ganara, por ejemplo, Keiko Fujimori, ¿reactivarían esa coordinadora? La coordinadora está activa, se mantiene activa, no está disuelta. Yo particularmente no creo que la congresista Fujimori dé garantías de gobernabilidad en este país. El que se produzca un cuarto gobierno al Fujimorato no generará gobernabilidad en ese país. Yo creo que la gobernabilidad se va a desarrollar con una estrategia de diálogo en alguna persona en la que se crea. Entonces yo particularmente creo que indudablemente necesitamos un conjunto de políticas estatales. A ver, esas políticas estatales... Tenemos una pausa y regresamos con el tema de las políticas. Sí, ¿Ya? Claro que sí. Listo, señora. ¿Ya tiene internet claro en su casa? ¿Ya? Gracias. Cuando te traen el internet que tanto soñaste, provoca agradecerlo. Porque ahora Claro te ofrece el internet que esperabas, con velocidades de hasta 10.000 kbps, planes desde 39 soles mensuales. Ah, y recuerda que no necesitas línea telefónica. Disfruta en casa la experiencia de internet Claro, el internet que esperabas. Sé que compartimos la misma gran preocupación por el Perú. Estamos ante una enorme decisión. O votamos por el militarismo, que instalado en el poder se quedará largos años como antaño, o votamos por la democracia y el progreso, o votamos por Ollanta Humala y su gobierno militar, que reducirá el empleo y la libertad, o votamos por Keiko Fujimori, que traerá más desarrollo y seguridad. Ollanta Humala es el militarismo estatista y abusivo que ha fracasado en Venezuela, generando allá pobreza, violencia e inflación. No es el cambio lo que pretende Humala, ni quienes lo apadrinan. Es el retroceso y un salto al pasado de división y violencia. Tú puedes detener esta amenaza. Con tu voto puedes afirmar la libertad y la paz que necesitamos para el Perú.
Bueno, seguimos conversando con Aida García Naranjo, hablando del tema del crecimiento que estábamos viendo. Por ejemplo, Cusco y ahora Puno quieren... Puno aprobó una ordenanza cancelando las concesiones mineras. Cusco hizo algo parecido, aunque resultan anticonstitucionales estas ordenanzas. De todos modos, es la presión de estos aymaras, digamos, en Puno recientemente, ¿no? ¿Cuál es la posición de Gana Perú frente a eso? Es decir, frente a estos pedidos. Estamos claros de que el Perú, así como De Soto lo ha señalado, ha hablado de una nueva territorialidad. Efectivamente necesitamos una nueva zonificación que determine claramente el espacio minero, el espacio agrícola, el espacio arqueológico, indudablemente. ¿Cómo no va a haber conflicto en Puno con uranio altamente radiactivo? Por supuesto que hay conflicto en Puno, en territorios agrícolas. Entonces, indudablemente, cuando hablamos de zonificación, de territorialidad, es un asunto muy importante. Y las personas no solamente quieren un título, las personas no solamente quieren un contrato social. Ese contrato social implica no solamente el derecho a la propiedad, implica derechos integrales. Y esos derechos integrales, efectivamente, creo, digamos, que un Estado de Derecho, una comunidad moderna, un país que avanza, que crece, tiene que reafirmar un enfoque de derechos. Y en ese sentido, por eso yo digo que el conflicto social se genera porque no hay consulta previa. Cuando yo digo no solamente se necesitan bienes materiales, hay bienes inmateriales, el derecho a ser consultado, el derecho a la consulta previa, el derecho a la reparación, los derechos laborales, el derecho al agua, el derecho a la vida. Entonces, indudablemente, un territorio en donde la gente se muere de frío. Efectivamente, está claro de que el país tiene que tener atención sobre un territorio en donde la gente no muere ni de cáncer ni de sida, mueren de frío. Entonces, tenemos que ir al origen de los conflictos. Y ese origen de los conflictos no se puede resolver con un verbo de violencia y menos con la criminalización de la protesta social. Eso no nos va a llevar a nada. Y en un gobierno de Ollanta Humala, la gente no quiere vivir en conflicto, quiere vivir en soluciones. Y justamente existe la necesidad de dar soluciones. Yo creo que eso es lo fundamental y hoy día el Perú tiene conflictos latentes que no tienen instancias de diálogo. ¿Pero qué haría frente a estos pedidos de exclusión, de prohibición de la minería? Pero digamos, es decir, el Perú es un país minero, ¿no? Por supuesto, el Perú tiene una gran riqueza minera, pero estamos claros de que nuestro modo de producción no puede ser estrictamente extractivo. Este modo de producción, modelo de desarrollo peruano, tiene una cantidad de elementos fundamentales: el desarrollo de la agricultura, la agroexportación, los servicios, el turismo. Pero la minería no es incompatible con la agricultura. La minería moderna es sí, en algunos sitios no. No podemos generalizar, no podemos totalizar generalidades. Hay lugares en donde no pueden vivir minería y agro. Hay sitios en que sí. Indudablemente el Perú seguirá siendo un potencial minero enorme. Y dentro de la política nuestra, por supuesto que está, que ese potencial también se dé, pero no se quiere un país nítidamente o exclusivamente extractivista. Se quiere una dimensión mayor de esa economía con grandes posibilidades, ¿no? Bien, Aida García Naranjo nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por su participación en La Hora N. Muy amable.